Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos hoy a hablar, si Dios quiere, de un nuevo apartado del capítulo cuarto del Urtext de un curso de milagro, la raíz de todo mal. Así es el título de este cuarto capítulo, y el apartado del que hoy vamos a hablar lleva por título Amor sin conflicto. Amor sin conflicto, canalizado por Helen Chapman el 27 de diciembre de 1965. Cuando Helen te lea esto, Bill intenta escuchar muy cuidadosamente. Nunca has entendido lo que significa el reino del cielo está en vuestro interior. Esto es lo que a través de Helen le dice la voz que ella misma canaliza a su colaborador Bill Tedford. La razón por la que no puedes entenderlo es porque no es entendible para el ego. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios está en vuestro interior. Esto no es comprensible para el ego, que interpreta como si algo de fuera estuviera dentro, lo cual no significa nada. La palabra dentro no pertenece a la frase. La palabra dentro no pertenece a esta frase. El reino de Dios eres tú. Ya esto lo hemos dicho en alguna que otra ocasión. El reino de Dios está en ti. Tú eres el reino de Dios. Porque Dios no juega al escondite, no oculta dentro de ti el reino. Si está dentro de ti es porque lo que crees que es el exterior no son más que obstáculos, impedimentos, velos que te impiden reconocerte en ese reino. Eso es lo que da a entender la expresión el reino de Dios está en ti. Es decir, verdaderamente tú eres el reino de Dios, en tu plenitud, en tu integridad, en lo que verdaderamente eres. ¿Qué otra cosa sino tu creador creó? ¿Qué otra cosa sino tú creó el creador? Si no eres el Hijo de Dios, si no eres el Hijo del amor, de la verdad, de la integridad, de la eternidad, de la incondicionalidad, entonces ¿de qué eres el Hijo? Entonces ya inventas una idea que necesita al mismo tiempo inventarse un creador, que ya no es el verdadero creador. O eres el Hijo de Dios, o eres el Hijo de la santidad, de la pureza, de la integridad, del amor, de la belleza, de la creatividad. O necesitas inventarte un ángel caído para creerte hijo de él. Un ángel caído, un Adán, un pecador, un Judas, como lo quieras llamar. Alguien que se niega en la verdad, alguien que se niega en la incondicionalidad del amor. Pero esa es tu decisión. Esa es la decisión que estás tomando aquí y ahora, y puedes tomar una decisión que esté conforme con la verdad. Esa decisión, la elección de la verdad siempre está disponible. Elegir una ilusión ya sabemos lo que viene a significar, ¿no? Elegir ser hijos del pecado, del mal, de la traición, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que genera en el mundo de guerra, de miseria, de conflicto, de codicia, de lujuria, de gula, de ira. Ese mundo es la consecuencia de negarnos en esa santidad, en esa integridad, en esa plenitud, en esa obra consumada de Dios. Ya por lo tanto tenemos experiencia de miles y miles de años en ese sentido. Démosle una opción a la otra alternativa, a ver si verdaderamente da buenos frutos. No hay nada que perder. ¿Qué otra cosa sino tú creó el Creador, y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es todo el mensaje de la expiación. Un mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes que ya hemos tratado antes. La Navidad no es un tiempo, es un estado mental. La Navidad es un estado mental, según este documento. Navidad alude a la natalidad, alude al nacimiento. Nacer, al nacimiento del sol, al nacimiento de la luz, a la creación de Dios. Es una evocación de la creación de Dios, de la creación santa, íntegra, perfecta, eterna, incondicionalmente amorosa. A eso es a lo que alude la Navidad. Por eso en Navidad todos queremos ser generosos, empáticos, amables,
porque sabemos, consciente o inconscientemente, que la Navidad es un estado de conciencia. Siempre es Navidad. Siempre nacemos a la luz. Siempre la luz nace en nosotros. La Navidad es un estado mental. La mente crística decide desde el alma, no desde el ego. Y la mente crística es tuya. Al mismo tiempo, la Navidad simboliza la encarnación de la pureza, de la santidad. Por eso el día de la Navidad nace el niño Jesús. El niño que es pureza, el niño que es integridad, el niño que es santidad, el niño interior que siempre está en nosotros porque es ese reino de Dios del cual se nos hablaba. Ese reino de Dios que está en nosotros, es decir, que somos nosotros. La mente crística decide desde el alma, no desde el ego. Y la mente crística es tuya. Tú también tienes un reino que tu alma ha creado. No has cesado de crear porque tu ego te haya puesto en el camino de la percepción. Las creaciones de tu alma no son más huérfanas de lo que tú eres. Tu ego y tu alma nunca serán co-creadores, pero tu alma y tu creador siempre lo seréis. Tu ego y tu alma nunca serán creadores, porque el alma habla de la verdad y el ego habla de la ilusión que no reconoce esa verdad. Pero tu alma y tu creador y tu fuente creadora siempre lo serán, porque entre ellos hay comunicación en la verdad. Ten confianza en que tus creaciones están tan seguras como lo estás tú. Crear no es inventar algo al margen de lo que Dios crea. Crear no es más que expandir el reino de Dios. Esta expansión del amor la simboliza de forma muy precisa la manera en la que el Big Bang, que da origen al universo según los científicos, se va expandiendo por el infinito. Ese es el símbolo preciso de lo que es la expansión del amor, la expansión de la vida. Creced y multiplicaos. Y solo podéis crecer y multiplicaos en la verdad. O multiplicáis las ilusiones y os perdéis entre ellas, o multiplicáis, expandís el reino de Dios y os reconocéis en él. Esas son las dos alternativas disponibles, y solo una es verdadera. Solo una es verdadera. Ten confianza en que tus creaciones están tan seguras como lo estás tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto ha sido escrito de esta forma porque es una buena idea usarla como un tipo de oración en momentos de tentación. La oración es una herramienta muy importante para ayudarnos a transitar en este camino del despertar, del darnos cuenta, del aceptarnos en lo que verdaderamente somos, de emprender ese proceso de expiación que, como se nos decía en algún apartado precedente, no es más que deshacer todos los impedimentos, todas las ilusiones, todas las falsas identificaciones que nos impiden reconocernos en lo que verdaderamente somos. Esto ha sido escrito en esta forma de oración porque es una buena idea usarla de esta manera, en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. Esto es una declaración de independencia. Ambos la encontraréis muy útil si la entendéis completamente. En su característico modo invertido de ser, el ego ha tomado los impulsos del supraconsciente. Antonio Blay habla mucho sobre esta idea del supraconsciente. En su característico modo invertido de ser, el ego ha tomado los impulsos del supraconsciente y lo percibe como si surgieran del inconsciente. Supraconsciente que, más o menos, desde mi punto de vista, viene a aludir al subconsciente. Aquello que nos determina, pero no somos conscientes de que nos determina. Aprendizajes que nos vienen desde muy corta edad, ¿no? Porque hablamos de esta manera, unos con un acento andaluz, otro catalán, otro mexicano, otro argentino, otro cubano, porque lo hemos aprendido desde muy pequeños,
no es algo que sea propio de nuestro ser, es un aprendizaje. Ese aprendizaje no da noticia de lo que verdaderamente somos, es una mera herramienta, por lo cual eso no nos diferencia. Eso no nos diferencia, eso es un elemento sociocultural que es adecuado valorar, pero en su contexto. No es algo que sea connatural con tu ser, es un aprendizaje y nada más. Entonces esto sitúa en su nivel cada cosa. Y ahora estamos en un tiempo en el cual nos reconocemos en relación fraterna con todos, ¿no? No nos ponemos etiquetas, no decimos que alguien por ser de Nigeria, de Siberia o de Alaska es menos semejante a mí que alguien que sea del barrio de al lado o de mi familia. No, estamos en un tiempo en el cual la idea esa tan criticada de globalización se dignifica, y se dignifica porque todos nos reconocemos en una fraternidad universal. Bueno, pues decíamos que en su característico modo invertido del ser, el ego ha tomado los impulsos del supraconsciente y los percibe como si surgieran del inconsciente. El ego juzga, es decir, los percibe como si fuera algo universal y no algo meramente aprendido. El ego juzga lo que debe ser aceptado y los impulsos del supraconsciente son inaceptables para él porque claramente apuntan a la inexistencia del ego mismo. El ego entonces experimenta amenaza y no solo censura, sino también reinterpreta la información. Sin embargo, Freud señaló muy correctamente que aunque no lo percibas, todavía lo conoces y puedes retener una vida muy activa más allá de tu conciencia. Puedes retener una vida muy activa más allá de tu conciencia. Así, la represión opera para esconder de la conciencia del ego no solo los más bajos impulsos, sino también los más elevados, porque ambos son amenazadores para el ego y, estando preocupado primordialmente con su propia conservación ante la amenaza, las percibe como lo mismo. El ego está enfocado, está centrado, está obsesionado con protegerse ante la amenaza. Está movido por la supervivencia y eso le incapacita para ver algo consistente, para ver algo de valor. Todos los aprendizajes lo utiliza no para aprender algo que le lleve hacia la verdad, porque no puede ir hacia la verdad porque sería la constatación de que es una ilusión, es el propio ego. Todos los aprendizajes lo que hace es adaptarlo a su patrón de supervivencia y esa es la sociedad las sociedades en las cuales nos desenvolvemos, las que da origen a ese patrón de supervivencia propio del ego. Es decir, el ego verdaderamente no aprende para adaptarlo a su patrón de supervivencia. Por eso muchas escuelas, y esto lo denuncian los propios pedagogos hoy en día, lo que hacen es enseñar a los niños a competir en una sociedad, para ir medrando, para ir imponiéndose a sus semejantes. Es decir, les enseñan a que no sea el amor, la incondicionalidad, lo que les mueva, que no sea una actitud de servicio a sus semejantes, a la comunidad, lo que sea lo que les haga aprender una profesión, sino que aprenden una profesión para imponerse a sus semejantes, para llegar a un lugar relevante en el cual puedan mirar con desprecio a sus hermanos y hermanas.
y eso lógicamente pues es algo que tarde o temprano se abandona. Todo lo que el ego propone, aunque haya sido institucionalizado como tantas cosas en la escuela y en otras entidades sociales, tiene una fecha de caducidad. La amenaza de los impulsos elevados es mucho mayor para el ego, porque la atracción de Dios mismo difícilmente puede igualarse con la atracción de los apetitos humanos. La atracción de Dios mismo, que siempre está en nosotros, difícilmente puede igualarse con la atracción de los apetitos humanos. Los apetitos humanos pues pueden tener potestad sobre nosotros de manera transitoria. Ira, gula, lujuria, envidia, codicia, todo ello puede tomarnos por determinado tiempo, pero cuando pasa ese determinado tiempo ya no nos dice nada todo ello, porque no nos da satisfacción. La atracción de Dios sí nos da satisfacción, porque es la atracción de la plenitud, de la integridad, de la incondicionalidad, de lo que no precisa de compensación, de comparación, de apuntalamiento, de lo que se mantiene por sí mismo. Y por lo tanto esa es la única paz, esa es la única dicha, no hay otra. Al percibirlas como iguales, el ego intenta salvarse de ser barrido, como ciertamente ocurriría en presencia del conocimiento. Así, el nivel superior del inconsciente contiene tanto la llamada de Dios como la llamada del cuerpo. Por eso el conflicto básico entre amor y miedo es inconsciente. El conflicto básico entre amor y miedo es inconsciente. El ego no puede tolerar ninguno de los dos y los reprime recurriendo a la inhibición. La sociedad depende de inhibir el primero, el amor. La sociedad depende de inhibir el amor, pero la salvación depende de desinhibir el último. La razón por la que necesitáis mi ayuda es porque habéis reprimido vuestro propio guía. Por eso necesitáis mi ayuda, nos dice Jesús. Y por lo tanto necesitáis mi dirección. Mi papel es separar lo verdadero de lo falso en vuestro propio inconsciente para que pueda atravesar las barreras que el ego ha puesto. Y así brillar en vuestras mentes. Mi papel es separar lo verdadero de lo falso en vuestro propio inconsciente para que lo verdadero pueda atravesar las barreras que el ego ha puesto y así brillar en vuestras mentes. Contra nuestras fuerzas unidas el ego no puede prevalecer. El ego no puede prevalecer contra la unidad de las mentes. Debiera ser bastante aparente para vosotros a estas alturas, porque el ego considera al alma su enemiga. El ego surgió de la separación y su continua existencia depende de vuestra continua creencia en la separación. Reduciendo los impulsos del alma al inconsciente, el ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa por mantener esta creencia. Todo lo que puede ofrecerte es un sentido de existencia temporal que empieza con tu propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esta vida es tu existencia porque es la suya propia. El ego intenta seducirte haciéndote que te identifiques con su existencia ilusoria. En contra de este sentido de existencia temporal, el alma ofrece el conocimiento de permanencia e inamovible ser. El alma te ofrece lo que no es transitorio, lo que siempre permanece. Eso es a lo que alude el alma, lo que no empieza y no termina, lo que siempre está ahí. La vida que... Tu vida no empezó con el nacimiento y acaba con la muerte. Tu vida, la vida que está en ti, incluso materialmente, es algo que has heredado de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tus ancestros. Esa misma vida está en todos y volverá a estar y seguirá estando porque ni empieza ni termina. Esta es la idea que te propone el alma, identificarte con lo que no es transitorio. El ego te propone identificarte con lo transitorio y de esa forma
el patrón de la supervivencia, el patrón del miedo, el patrón de la carencia, el patrón de la competitividad. Es lo que determina tus emociones, tus pensamientos, tus relaciones y toda tu realidad cotidiana. Eso es lo que te propone el ego. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede nunca creer completamente en el ego de nuevo. Nadie que despierte, nadie que se dé cuenta puede volver a creer en lo que el ego le proponía. Puede que quizás tenga inercia, puede que quizás siga apegado al viejo paradigma, a los viejos patrones, pero ya ha emprendido un camino que no tiene vuelta atrás, porque ve fruto en sí mismo. Ve que antes tenía conflicto, que tenía insatisfacción, tenía tristeza, depresión, soledad, y ahora siente una satisfacción que se mantiene de por sí, aunque aún haya elementos que la contradigan, pero ya está viendo en sí mismo los frutos de ese camino espiritual, de escuchar la voz, la propuesta del alma a la cual antes aludíamos. ¿Cómo puede su pobre oferta, la pobre oferta del ego, prevalecer contra el glorioso regalo de Dios? ¿Qué sentido tiene permitirnos dejarnos seducir por el ego que ha seducido a millones y millones de personas los cuales nos han dejado su testimonio de insatisfacción? Entonces, ¿para qué volver a experimentar lo que ya se ha experimentado tantas veces? ¿Por qué no elegir el otro camino? Que a fin de cuentas es el único verdadero. Vosotros que os identificáis con vuestros egos no podéis creer que Dios os ame. Vosotros no amáis lo que habéis hecho, y lo que habéis hecho no os ama. Lo que el ego elabora, lo que el ego inventa, lo hace sin amor, y por lo tanto su obra no ofrenda amor a su creador. Es algo inanimado. Incluso las cosas materiales nos informan de ello. Inventamos ordenadores, ascensores, coches, trenes, aviones, emisoras de radio, móviles. Todo eso son cosas inanimadas que no nos aman. Todavía a mí el móvil no me ha dicho te amo, Jesús María, con todo el corazón. Todavía estoy esperando que tenga ese detalle. Ya es imposible, no tienen corazón, no tienen sentimiento, igual que tú, igual que yo, porque nosotros somos la obra de Dios. Los móviles, los ordenadores, los coches, las radiocasetes, los televisores no son la obra del creador, del amor, de la paz, de la vida eterna, no, son la obra de aquellos que compiten con el creador. Pero todo eso es reinterpretable, todas esas creaciones humanas se pueden dignificar, porque no son más que herramientas. Ellas son simplemente un símbolo, no es que esas sean nuestras creaciones, porque nuestras creaciones alude a algo mental. Entonces esos trastos a los cuales he aludido simplemente simbolizan esa creación mental que el hombre hace en sí, en una mente que se cree separada. Habiendo sido hecho de la negación del Padre, el ego no tiene lealtad a su propio hacedor. No podéis concebir la relación real que existe entre Dios y sus almas por causa del odio que tenéis al ser que habéis hecho. Proyectáis en vuestra propia idea de vosotros mismos la voluntad de separar. La voluntad de separar la proyectamos en todo lo que hacemos, porque nos creemos hijos de la separación. Al creernos separados de Dios, de la integridad, de la plenitud, da igual que creamos o no creamos en Dios, de lo que nos creemos hijos es de la propia separación, y todo proyecta la separación. Por eso necesitamos esa actitud permanente de oposición ante todo,
enfocarnos en los que nos parecen que son torpes, en los que no son mendigos, en los que son mendigos. Por eso el que conduce mal está siempre mirando a las mujeres, porque se imagina que las mujeres conducen peor que él. Entonces le hace reproche y le grita por las carreteras de las grandes ciudades, ¿no? Eso lo hacen los hombres acomplejados, que saben que no conducen bien, y entonces buscan el consuelo de pensar que las mujeres lo hacen peor que él. Y por eso necesita manifestar esa actitud impertinente y gritarles y querer ponerlas nerviosas, que se pongan nerviosas para que cometan algún error que dé testimonio de que él no se equivoca al creerse superior a las mujeres. Todo hombre que se cree superior a las mujeres es un acomplejado, por eso necesita creerse superior a ellas. Es un consuelo que él improvisa. Esto no es más que un ejemplo, esto vale igual para cualquier situación. Proyectáis en vuestra propia idea de vosotros mismos la voluntad de separar lo que entra en conflicto con el amor que también sentís por lo que habéis hecho porque vosotros lo hicisteis. Entra en conflicto con el amor que también sentís por lo que habéis hecho porque vosotros lo hicisteis. No hay amor humano sin esta ambivalencia. Un amor humano, un amor que no se reconoce en la divinidad, en la incondicionalidad del amor verdadero de la divinidad, alberga en sí un amor así, un amor humano, un amor que no es verdaderamente amor, alberga esa contradicción. No hay amor humano sin esta ambivalencia, y como ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el concepto está más allá de la comprensión. El amor entrará inmediatamente en cualquier mente que verdaderamente lo quiera, pero debe quererlo verdaderamente. Esto significa que lo quiere sin ambivalencia, y este tipo de querer carece completamente del impulso de conseguir del ego. El impulso de conseguir del ego es eso que es ese motor de la carencia a través del cual nos desenvolvemos en nuestras relaciones, queriendo usar a nuestros semejantes como si fueran cosas de las cuales queremos sacarles un beneficio que compense esa carencia que creemos en nosotros. Esto es el impulso del conseguir del ego, y eso es algo que tenemos que trascender si queremos reconocernos en el amor, en la incondicionalidad. Porque amor es servicio, porque amor es plenitud, porque amor es no tener expectativas. Solo el ego tiene expectativas. Solo el ego espera un pago por cualquier cosa que comparte. Hay un tipo de experiencia que es tan diferente de cualquier cosa que el ego pueda ofrecer, de la que nunca te recobrarás. La palabra se usa de forma bastante literal aquí. Nunca serás capaz de ocultarte de nuevo. Hay un juego de palabras, nos explica el traductor, entre recover, que es recobrar, pero recover es volver a cubrir. Entonces un juego más de palabras que seguramente a Helen le sería tendría mucho gusto por ella, como escritora que siempre quiso ser. Una persona amante de las palabras, no, aunque ella esté canalizando, está al nivel de lo que canaliza. Justamente por eso es ella la persona elegida para canalizar esta voz. Es necesario repetir que tu creencia es la oscuridad, y en esconderse es la razón por la que la luz no puede entrar. Es necesario repetir que tu creencia es la oscuridad y en esconderse, que tu creencia es la oscuridad y tu creencia en esconderse es la razón por la que la luz no puede entrar. Esto dicho de una forma normal sería: es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en el ocultamiento de ti misma es la razón por la que la luz no puede entrar. La Biblia contiene muchas referencias a los inconmensurables regalos que son para ti, pero por lo que tú debes pedir.
Esta no es una condición tal como el ego establece condiciones. El ego es el que establece condiciones, lo que es propio de Dios, lo que es propio de la integridad, de la plenitud, de la incondicionalidad, es eso, la incondicionalidad, el no establecer condición alguna. Un regalo es algo que se da incondicionalmente, si no, no es un regalo, sino es un mercadeo. Si regalas algo y estás pensando permanentemente en lo que va a pasar con el regalo que has hecho, es que no has regalado nada. Desgraciadamente, pues en un mundo de separación los regalos son así, es decir, no son regalos. La Biblia contiene muchas referencias a los inconmensurables regalos que son para ti, pero por los que tú debes pedir. Esta no es una condición tal como el ego establece condiciones, es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o valiosa para guiarte. En esto eres tan libre como Dios y así debe ser por siempre. Tenemos que pedir lo que Dios nos da porque nosotros tenemos la libertad de ser receptores de ello o de negárnoslo. Y a partir de esa negación inventar un mundo de ilusiones, que solamente lo negamos en la ilusión, en esa misma ilusión sobre la que edificamos ese mundo de ilusiones. Pero ese es nuestro libre albedrío. En esto eres tan libre como Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, nuestra libertad es infinita. Pero nuestra libertad solo es verdadera en Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque somos la extensión de Dios, la extensión del amor, la extensión de la incondicionalidad. Por lo tanto, solo somos verdaderos en esa extensión. Nunca puedes estar obligado excepto en el honor, y eso siempre es voluntario. Pidamos al Padre en mi nombre que os mantengáis conscientes de su amor por vosotros y del vuestro por Él. Él nunca ha fallado en responder a esta petición porque pide solo lo que Él ya ha dispuesto. Aquellos que llaman verdaderamente son siempre contestados. Nota, Helen Chapman se asustó mucho aquí, y más bien vagamente pensó que la respuesta era no tendréis otros dioses que yo porque no hay ninguno. Vosotros todavía pensáis que sí hay. Bueno, pues esto parece ser que es lo que pensó Helen Chapman, y la nota supongo que es sobre... La nota la escribirá la persona que... no el traductor, sino la persona que edita en inglés este URTES de un curso de milagro. Nunca ha entrado en vuestras mentes abandonar toda idea que hayáis tenido que se oponga al conocimiento. Nunca ha entrado en vuestras mentes abandonar toda idea que hayáis tenido que se oponga al conocimiento. Retenéis miles de pequeños residuos de mezquindad que le impiden al Santo entrar, que le impiden al Espíritu Santo entrar. Retenéis miles de pequeños residuos de mezquindad que le impiden al Espíritu Santo entrar. La luz no puede penetrar a través de las paredes que vosotros construís para bloquearla, y nunca dispondrá a destruir lo que habéis hecho. Nadie puede ver a través de una pared, pero yo puedo rodearla. Vigilad vuestras mentes por esos restos de mezquindad, o seréis incapaces de pedirme que lo haga. Puedo ayudaros únicamente tal como vuestro Padre nos creó a nosotros. Yo os amaré, honraré y mantendré un completo respeto por lo que habéis hecho, pero no lo amaré ni lo honraré a menos que sea verdad. Nunca os abandonaré tal como Dios no lo hará, pero debo esperar mientras preferís abandonaros a vosotros mismos. Nosotros elegimos abandonarnos en lo que verdaderamente somos. Nosotros tenemos potestad de hacer de nuestras vidas lo que consideramos que queramos hacer de ellas. O nos reconocemos en la verdad de la vida eterna, o negándolo damos origen a un mundo de ilusiones. Y a partir de ahí podemos trabajar para justificar esas ilusiones, que es lo que se hace en el mundo.
en el mundo de la separación, porque pensamos ya que ese mundo de ilusiones es nuestra realidad. Todo esto acontece en la mente, es algo que se da en la mente. La experiencia humana es una experiencia mental. Cualquier pecado, cualquier error que se dé en vuestras mentes ya se ha dado. No hace falta que se manifieste físicamente, que se manifieste en las relaciones. Ya esto nos lo decía el propio Maestro Jesús. Si deseas a la mujer del vecino, ya has pecado, ya has errado, ya te estás equivocando. Ya la idea de carencia ya te está dominando, ya está teniendo potestad sobre ti. Jesús no hacía un juicio moral, simplemente hacía un juicio objetivo y evidente de lo que significa desear. Desear es manifestar carencia. Es ver sin amor a nuestros semejantes, en este caso a la mujer del vecino. La deseamos porque no la amamos, porque queremos robar de ella la carencia que identificamos en nosotros. No queremos compartir amor. Jesús no hace ese juicio moral. No te dice no te enamores y te acuestes con la mujer del vecino. No está hablando de eso. Está hablando de lo que acontece en tu mente, del deseo, de la negación de ti mismo, del ataque a tu propia integridad. Como espero con amor y no con impaciencia, es seguro que verdaderamente me lo pediréis. Yo acudiré encantado en respuesta a una única llamada inequívoca. Vigilad cuidadosamente y mirad qué es lo que realmente estáis pidiendo. Sed muy honestos con vosotros mismos acerca de esto, porque nosotros no debemos ocultarnos nada mutuamente. Si realmente decidís intentar hacer esto, habréis dado el primer paso hacia la preparación de vuestras mentes para que entre el Santo, para que entre el Espíritu Santo. Nos prepararemos juntos para esto, y una vez que Él haya llegado, estaréis listos para ayudarme a hacer que otras mentes estén listas para Él. ¿Por cuánto tiempo le negaréis a Él su reino? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo, Hijo de Dios bendito? ¿Hasta cuándo estaréis perdidos en vuestros laberintos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo vamos a responder positivamente a la llamada del alma, que nos anima a ser receptores de la herencia divina, que nos anima a elegirlo todo para no elegir lo que verdaderamente no es nada, que son las ilusiones que nos niegan en la verdad? Bueno, pues aquí viene otro nuevo pequeño apartado con el que da término a esta parte del capítulo cuarto. Y bueno, fue canalizado el 7 de enero de 1966. En vuestro propio inconsciente, profundamente reprimido por el ego, se encuentra la declaración de vuestra liberación. Dios os lo ha dado todo. Dios os lo ha dado todo. Este es el hecho que significa que el ego no existe, y por lo tanto le asusta sobremanera. La abundancia asusta al ego, porque el ego es la negación de la abundancia. La plenitud, la integridad, el hecho de que somos seres consumados, perfectos, a expensas de simplemente compartir esa integridad reconocida, eso asusta al ego, porque el ego es la negación de todo ello. En el lenguaje del ego, tener y ser son diferentes, pero para el alma son idénticos. Ser y tener significan lo mismo para el alma. Lo que eres es lo que es propio de ti, lo que eres es lo que tienes, lo que eres es lo que compartes. Cuando compartes tus ideas, no te privas de ellas, sino que las arraigas en ti. Lo que es propio de ti es lo que eres, lo que es propio de ti es lo que tienes, es tu propiedad, es lo que ofrendas, porque lo que es propio de ti está para ser ofrendado. Lo que es propio de ti es tu don, y el don está para ser donado, como su propia palabra indica.
El alma conoce que ambos tenéis todo y sois todo. El alma sabe que ambos sois todo y tenéis todo. Cualquier distinción a este respecto tiene sentido solo cuando la idea de conseguir que implica una carencia ha sido ya aceptada. Solo la carencia da sentido a alguna diferencia entre ser y tener. Por eso no hicimos antes distinciones entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al ser la calma propia del reino de Dios, lo que en vuestra mente sana es algo perfectamente consciente. Al ser la calma propia del reino de Dios, lo que en vuestra mente sana es algo perfectamente consciente. Es desterrado sin piedad de la parte de la mente que el ego gobierna. El ego está desesperado porque se opone literalmente a posibilidades invencibles, tanto si estás dormido como despierto. Considera cuánta vigilancia habéis estado dispuestos a ejercer para proteger al ego y qué poca habéis estado dispuestos a ejercer para proteger vuestra mente más elevada. Proteger nuestro personaje, defenderlo a ultranza, eso nos agota, eso nos enferma. Estamos protegiendo una ilusión que además no podemos protegerlo. Van a venir amenazas por un lado, por otro. Es la protección de algo ilusorio. Y paradójicamente lo que verdaderamente somos no precisa de protección alguna, porque eso lo somos siempre. ¿Quién sino un demente asumiría creer lo que no es verdad y luego proteger esta creencia al coste de la verdad? ¿Quién sino un demente? Por eso nos dice Jesús que la verdad nos hace libres. Vivir conforme a la verdad, compartir verdad, manifestar verdad, informar de la verdad, permitir que la verdad sea el motor de nuestras vidas, y la verdad es el amor incondicional, el servicio incondicional. Eso es lo que nos libera, eso es lo que nos permite reconocernos en lo que verdaderamente somos, en lo que es permanente, en lo que ni empieza ni termina. Bueno, pues aquí concluye este apartado del capítulo 4, un apartado titulado Amor sin conflicto. Muchas gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo y hasta pronto.